Muy bien, pues sabéis que estamos desde hace varias semanas compartiendo lo que es el texto de la oración que el Señor Jesús nos da como modelo a seguir. Y uno realmente, por mucho que la lea, sigue descubriendo los grandes tesoros que el Señor siempre revela a través de su palabra. Y son bendiciones tan grandes que el Señor nos las da para que la pongamos en práctica en nuestras vidas, es decir, no para que seamos solamente teóricos, para que la conozcamos, sino que su palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y seamos obedientes a ella. En las últimas semanas hemos estado viendo, después de que veíamos con claridad en la oración modelo de Mateo 6, que decíamos que podíamos dividir de una manera clara, pues la oración en dos partes. Una primera, que eran las peticiones que estaban puestas buscando a Dios y buscando realmente lo que eran las cosas que necesitamos a nivel espiritual. Tenemos necesidad de pedir al Señor y tenemos que tener puestos los ojos en la venida de su reino. Tenemos que tener puestos los ojos en que su voluntad sea hecha, que sea Él realmente el soberano, el que reine en cielo y tierra. En esta mañana quería entrar en lo que es el segundo bloque y sobre todo vamos a ver lo que es la primera petición del segundo bloque, un versículo muy cortito, una petición muy corta y una petición que muchas veces nos puede hacer dudar por lo corto que es, la importancia que puede tener o no puede tener esta petición delante de Dios. Incluso nos puede llegar a hacernos pensar que después de haber estado poniendo, por así decirlo, al principio nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, pues da la sensación que ahora el Señor nos pone delante como si cayéramos en un avión en picado y pudiéramos poner los ojos en las necesidades materiales y en las necesidades nuestras del día a día. Pero no vayamos a caer tampoco en engaños, porque por corto que sea el texto, por muy material que pueda parecer en un principio esta petición del pan nuestro de cada día, que el Señor nos los dé, podamos caer en el error de pensar de que es como una petición de segunda categoría. Mirad, me gustaría de que en esta mañana pudiéramos mirar, no el texto, volver a leer, que lo tenemos todo en mente, el versículo 6, el capítulo 6, versículo 11, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es el texto o el versículo que os estaba compartiendo. Pero me gustaría que en el mismo capítulo de Mateo nos fuéramos prácticamente a la parte final del capítulo, porque ahí nos vamos a encontrar precisamente un pasaje donde también el Señor Jesús nos va a hablar y nos va a hacer, como digo, que pongamos nuestros ojos, que pongamos nuestro corazón delante del Señor en oración, pidiéndole cosas que a lo mejor nosotros en un principio nos daría cierta cosa de pedirle, porque parece que vamos a estar pidiéndole por cosas personales, por cosas que ya son ajenas a lo espiritual. Hemos pasado y pasaremos, cuando leemos ahora desde los versículos 25 al 34, que es solo el pasaje final de Mateo capítulo 6, pasamos, como he dicho antes, casi desde lo que es la trascendencia de la primera parte del Padre Nuestro, vamos a pasar a los niveles que podríamos decir más cotidianos de nuestra vida temporal. Parece como una transición bastante fuerte, bastante abrupta. Es como si cayésemos, como he dicho antes, en picado de lo celestial
Y ahora vamos a poner los ojos en nuestras necesidades materiales. Y aunque nuestra primera prioridad, como ya dijimos en las últimas semanas, nuestra primera prioridad en la oración debe ser Dios mismo siempre. Esa es nuestra prioridad. Es algo que no podemos nunca de olvidar ni de dejarlo a un lado. Mi prioridad es Dios mismo, su obra, su honor. Pero esto no significa que nuestras peticiones a nivel práctico, nuestras peticiones de necesidades del día a día, carezcan de interés. Para el Señor, ni mucho menos carecen de interés, ni están fuera de lugar tampoco ninguna de estas oraciones. Más bien todo lo contrario. Nos da consuelo, nos consuela saber que Dios se preocupa también por ellas. Y que Cristo no ve aparentemente ninguna incongruencia en pasar, como nos dice en la oración modelo, de lo eterno a pasar ahora a lo temporal. A lo que necesitas tú y lo que necesito yo, necesitamos todos día a día. Así que vamos a leer este pasaje de Mateo capítulo 6. Dice, vamos a leer desde el versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pues hasta aquí la palabra del Señor en este pasaje, que nos va a servir de alguna manera para tener también una mayor claridad y una mayor comprensión cuando estamos viendo dentro de la oración modelo del Señor Jesús y llegamos a esta parte que podríamos decir que es la petición material. Una petición que quizás nos puede en algún momento hasta incluso avergonzarnos delante del Señor, como diciendo, Señor, me da vergüenza de tener que pedirte esto, pero lo necesito. Este texto, este pasaje, está hablando acerca de las preocupaciones mundanas. Este pasaje está hablando acerca del afán. Este pasaje está hablando acerca de la ansiedad. Pero hay algo interesante, que es la enseñanza que este pasaje también nos da a nosotros, porque nos habla de estas cosas, nos habla del afán y de la ansiedad, pero también nos habla acerca de su remedio. Hay dos palabras
cuando miramos en el griego original, que vienen a comunicar lo que es la idea de la palabra que aquí más nos llama la atención, que es la palabra ansiedad. Algo que difícilmente pocos de nosotros, de los que estamos aquí y de la gente de fuera, somos ajenos. ¿Quién de aquí no está afanado, sobre todo cuando miramos de cara al futuro y sobre todo viendo nuestro presente? Cuando uno levanta la vista y mira al futuro, dice, nada más que veo nubarrones negros, veo un camino poco claro. ¿Quién de nosotros está exento de no tener en su vida ansiedad y estar afanado por el futuro? Pues hay dos palabras que vienen, como digo, a comunicar esta idea de ansiedad. La primera es una palabra que se utiliza poco en el lenguaje normal, habitual en la calle, y yo no sé por qué yo, cuando hablo con mucha gente, la suelo utilizar y me miran con una cara bastante rara. Es la palabra turbarse. Estar turbado. No se utiliza mucho esta palabra, ¿verdad?, en el lenguaje normal. Yo no sé por qué, pero me llamó siempre la atención y la utilizo muchas veces. Y eso de estar turbado, pues, resulta un poco raro. Pero el término turbado, que nos encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, es el mismo término que aparece aquí en el texto. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Ese es el turbado del que está hablando aquí el original en griego acerca del término ansiedad. Esa es una de las dos palabras. ¿Y qué significa lo de turbado? Significa ser literalmente sacudido, significa literalmente ser agitado. Pero hay también otra palabra, que esta es la palabra que aparece precisamente en el texto que hemos leído de Mateo, y es la palabra afanarse. Y afanarse se encuentra, como digo, en este pasaje y viene a significar ser literalmente dividido o ser literalmente partido. Porque la ansiedad por las cosas que uno necesita para sustentar la vida en el día de mañana puede literalmente, y nos damos cuenta que literalmente puede dividirse en dos. Y aquí no caemos en el error, o no debemos de caer en el error de mirar a la gente no conversa, a la gente, no, esto ocurre solamente a la gente de la calle, no. Apliquémonoslo también a cada uno de nosotros, porque de una u otra medida también estamos dentro del término de esta palabra. Por un momento nosotros pensamos, los creyentes, puedo confiar en que Dios va a proveer de todas y cada una de mis necesidades. Y confío plenamente. Y decimos que sí. Pero, hermanos, luego viene el día a día y nos vienen muchas veces determinadas circunstancias en la vida que nos turban, que nos trastornan, que nos hace que la mirada puesta en el futuro, sin esperar un futuro muy largo, sino un futuro incluso a corto plazo, nos hacen incluso que puedan llegar ciertas dudas de la provisión de Dios. Pero claro, a ver quién es el guapo que comparte esto y muestra su debilidad, ¿no?, delante de los hermanos. Pero este es uno de los dilemas más frecuentes también para muchos de nosotros, los creyentes. Así que la voluntad de Dios debe de quedar clara en su palabra, y la voluntad de Dios es que sus hijos no estén en ningún momento en un estado o en este estado de ansiedad de lo cual está hablando el pasaje que hemos leído. Ese es el deseo. Dios no tiene ningún deseo de que tú estés ansioso. No tiene Dios ningún deseo de que tú estés afanado por el futuro o por lo que te puede venir a la vuelta de la esquina. Ese no es el deseo de Dios. Y este texto que hemos leído es un texto importante porque nos viene a presentar la vacuna, nos viene a presentar de alguna manera el antídoto divino para evitar precisamente la ansiedad a aquellos que somos súbditos del reino de Dios. En primer lugar,
En el pasaje descubrimos una cosa importante. Jesús está exhortando acerca de la ansiedad y de alguna manera nos está prohibiendo el entrar o en permanecer en ese estado. Luego habla acerca de las causas de la ansiedad y viene a destacar una serie de razones que está en contra de ella. Y va a terminar declarando el principio general que debe guiar. No a todo el mundo, porque no todo el mundo puede regirse bajo este mandato de parte de Dios, sino a aquellos que hemos sido transformados por la gracia del Señor y somos siervos del Rey. Mirad de qué manera el versículo 25, al principio de este texto del capítulo 6 de Mateo, comienza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Nada más ver lo que es la construcción de esta oración, ya está dando a entender que prohíbe la continuación de una acción que ya está en proceso. Ya estás metido dentro de esa situación y el Señor está prohibiendo de continuar precisamente en esa situación. Está diciendo, no continúes o no continuéis afanándoos, versículo 25. Pero también, en cambio, al final precisamente de este texto, en el versículo 34, se viene a emplear el mismo verbo. Dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. El afanarse emplea el mismo verbo. Es decir, no comencéis a afanaros por el día de mañana. ¿Cómo nos conoce el Señor, verdad? ¿Cómo nos conoce? Pues estas dos prohibiciones entendemos que no son precisamente la voluntad de Dios, de que ningún creyente experimente precisamente este proceso por el sustento de la vida. No estéis afanados, no estéis afanosos, no estéis ansiosos por aquello material que necesitáis para mañana. La causa de este proceso, de esta ansiedad, se encuentra de una manera muy clara en el versículo 30. La hermana que le oraba, y no le había dicho nada, pero la hermana que oraba, no sé si os acordáis, una de las partes de la oración hablaba acerca de esto y pedía acerca de esto. ¿Qué dice el versículo 30? El versículo 30 nos dice, en la parte final, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La hermana también oraba precisamente acerca de nuestra falta de fe. Hombres de poca fe. Esa expresión de hombres de poca fe, la poca fe, fue precisamente, si os acordáis, la causa, bueno, que aquí mismo en Mateo nos cuenta de los discípulos en el pasaje de la tempestad. Dice que estando en la barca, sus discípulos siguieron al Señor y aquí dice que se levantó en medio de la tempestad unas grandes olas, una gran tempestad que cubría la barca, pero resulta que el Señor, ¿qué hacía? Estaba durmiendo. Y dice que vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero esta misma poca fe de la que aquí está hablando, también es la misma poca fe de Pedro cuando se hundía en el agua. No vamos a buscar el pasaje, lo conocemos todos y nos acordamos todos de ese pasaje, cuando se hundía en el agua sobre la cual poco antes había estado caminando. Y fue el Señor el que dice que lo cogió y lo sacó de aquella agua. Cuando hablamos, o mejor dicho, ¿dónde es la última vez que habéis escuchado hablar acerca de la crisis económica? Es que no nos libramos prácticamente de escuchar de esto en ningún sitio.
Estés donde estés. Estás en el trabajo y dices, no, es que vendemos poco, porque con esta crisis que hay, te vas a la carnicería y están hablando de la crisis económica. Pero es raro incluso cuando entramos por las puertas de la iglesia y terminamos, y muchas veces incluso antes de hablar acerca de la palabra del Señor o lo que hemos podido estar compartiendo, el tema de la crisis económica también sale. Hay que ver cómo están las cosas. La crisis económica y la ansiedad que resulta por este tema viene a ser, como digo, tema de conversación prácticamente en todos los ámbitos. Sin embargo, Jesús está indicando que más que crisis económica, cuando hay ansiedad por este tema, ¿sabéis a dónde nos está apuntando? No a una crisis económica, sino más bien a una crisis de fe. Así que en este pasaje encontramos, como digo, razones por las cuales el creyente no debe de sentir ansiedad o de preocuparse sobremanera, sobre todo por el sustento de nuestras vidas. En primer lugar, la ansiedad nos dice el texto de que es algo innecesario. Y en teoría, lo que voy a decir, decimos todos que sí, porque yo soy el primero que viéndolo digo, es verdad, es algo innecesario, pero aún así caemos en lo mismo. La ansiedad es innecesaria porque el Dios que creó, dice, las aves del cielo, es decir, el Dios creador de todo el mundo animal, se ocupa de proveer el sustento para su vida. Dice el versículo 26, volviendo otra vez a Mateo 6, versículo 26, nos dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El que creó las plantas, aquel que fue el creador de todo el mundo vegetal, es el que provee para el sustento y para la hermosura. Jesús da esto, da su sustento y da su hermosura. Él es el creador y Él es el todopoderoso. Y Jesús da estos razonamientos para darnos a nosotros una lección muy sencilla, pero con el deseo de que se nos quede grabado en nuestra mente, que se nos quede grabado en nuestros corazones. ¿La lección cuál es? Primero, que Dios provee para las aves y para los lirios del campo, como dice el texto. Y ahora dice a continuación, el hombre vale mucho más que ellos. Mirad el versículo 25, en la parte final del versículo 25 nos dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el versículo 26, en la parte final: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Dice en el versículo 30, en la parte final: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto, Dios proveerá también para los hombres. Otra cosa que vemos es que la ansiedad no es precisamente una cosa fructífera en nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos la capacidad de elegir algo o de ponernos en una línea porque aquello nos es bueno, pues lo podríamos ver y lo podríamos valorar. Pero la palabra nos está exhortando de que esto tampoco es fructífero en nuestras vidas, pues no produce precisamente resultados positivos. Por más que uno se esfuerce, dice el texto, no tienes la capacidad de añadir ni tan siquiera un codo en tu estatura. El medio metro que va aproximadamente entre el codo y la punta del dedo, no tienes la capacidad. Y no está hablando solamente en cuanto a la estatura, podríamos estar hablando en cuanto incluso en nuestra vida. ¿Quién puede añadir? Sí que te puedes cuidar más bien para no deteriorarte antes de hora, pero añadir. ¿Quién puede?
¿Quién tiene el poder de añadir incluso en su vida más años? La ansiedad, en vez de prolongar la vida, lo que suele hacer es todo lo contrario, es acortarla. También la ansiedad, nos dice el texto algo muy importante, y es que viene a ser algo incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas. Es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Miramos un gentil, alguien de la calle que no conoce al Señor, que no ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador y probablemente tiene mucha razón para sentirse con ansiedad en cuanto a la vida y en cuanto al sustento. De tal manera que el texto que hemos leído también así lo recoge. Mirad lo que dice el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es una característica común de aquel que no tiene un corazón regenerado por el Señor. La ansiedad es una característica propia del incrédulo. La ansiedad de parte de un súbdito del reino. El texto nos dice que llega a ser incluso indecoroso delante del Señor. Deshonra al Padre. Indica, de alguna manera, que su Dios o no quiere, o peor aún, no puede proveer para sus necesidades. Y la ansiedad por las necesidades de mañana es inoportuna, pues carga, como dice el final, el último versículo del pasaje que hemos leído, termina cargando en el día de hoy con las cargas que se deben guardar para el día de mañana. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que produce, por lo que dice el texto, vemos que produce una doble carga, una carga que aplasta, una carga que pesa bastante. Y Jesús no quiere decir con esto que el creyente, ni mucho menos, debe de descuidar sus responsabilidades. Que debe de decir, bueno, como estamos en manos de Dios, me preocupa bien poco de las provisiones para la vida y me preocupa bien poco, no solamente a nivel personal, sino incluso de mi propia familia. No, eso no quiere decir. Debe trabajar y somos llamados a trabajar de una manera diligente y hacer planes para el futuro, claro que sí, pero un detalle muy importante, pero también debo de reconocer que mi Señor es el Señor que es el dueño del futuro. Y Él es el único que provee el alimento para las aves, como hemos leído. Pero mirad el detalle, no dice que pone el alimento dentro del nido. ¿A qué no lo dice? Tienen que enseñar a los polluelos desde pequeño a volar y a que salgan del nido y no estar esperando ya de adultos que el Señor ponga el alimento oportuno dentro del nido. Pero llegamos al versículo clave, porque el versículo clave de este pasaje, y muy probablemente clave dentro de lo que es el Sermón del Monte, está también en este pasaje. Se encuentra en el versículo 33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está subrayando el principio que sirve precisamente para orientar nuestra vida diaria, el servicio del súbdito del reino. Así que la preocupación prioritaria de nuestras vidas, ¿cuál es? La de tener puestos los ojos de qué, cómo comeré, o qué me pasará, o cómo podré vestir, o cómo podré sobrevivir en el futuro.
a corto o largo plazo, ¿esa es nuestra prioridad? No. La preocupación, la prioridad, la número uno debe ser buscar el reino de Dios. El mandato del rey, la voluntad de Dios para todo súbdito del reino es que busque el reino. Y esta búsqueda, de la manera que está escrita y los verbos que está escrito en el versículo 33, está hablando de una búsqueda que debe ser continua. El verbo está marcando en tiempo presente, está indicando acción continua, repetida. Debe ser una búsqueda celosa. Y ese verbo también de celoso nos dice que significa desear con pasión, perseguir con celo, procurar de corazón, buscar con afán, pero el reino de Dios. Así que la búsqueda debe ser concentrada en el reino de Dios. En contraste, como decimos, aquel que no tiene al Señor en su corazón, aquel que no se ha rendido delante de Dios, su búsqueda está puesta en las cosas de la vida. La búsqueda debe ser, la búsqueda del reino me refiero, debe ser lo prioritario, la tarea número uno en la vida del creyente. Dios no nos da las cosas de una manera caprichosa. El otro día estaba escuchando la predicación de un hermano que nos la mandó y hablaba precisamente de cómo pedimos las cosas al Señor. Y no todas las cosas que le pedimos al Señor son cosas que al Señor ni le agradan ni no son tampoco buenas para nosotros. Y ponía un ejemplo muy bueno, que no lo voy a decir ahora por tema ya de tiempo. Pero Dios no nos da las cosas que caprichosamente le pides, sino las que verdaderamente necesitamos. Y hermanos, cuando los hijos de Dios tienen de manera prioritaria en sus vidas el reino de los cielos, el reino de Dios, Él toma a su cargo precisamente todas nuestras necesidades materiales también. Así que ocupémonos todos de las cosas del Señor, que Él, que es fiel, se ocupará de las tuyas. Dice el texto del versículo 23, todas estas cosas os serán añadidas. Este es el antídoto para eliminar y evitar precisamente nuestra ansiedad por lo material. Confiamos en la provisión divina, confiamos en la provisión de Dios. Ese es el antídoto para eliminar esto. Por parte nuestra, nos debemos de someter de manera incondicional al reinado de Cristo. Buscar por encima de todo su voluntad, porque la parte que viene de Dios, en eso no te preocupes porque Él ahí no va a fallarnos. Él provee todo lo que sea esencial para que nosotros cumplamos su voluntad. El siervo puede gozarse de provisiones abundantes, pero la palabra nos enseña también de que el siervo debe soportar los momentos y las situaciones de provisiones mínimas. Porque aún con esas provisiones mínimas serán precisamente en todo momento y en toda circunstancia suficientes para nuestro caminar mirando al Señor. No promete proveer todas las cosas, ni el texto dice que nos dará todo lo que deseamos, sino todas estas cosas. Y ese detalle es importante. Todas estas cosas. ¿A qué se está refiriendo concretamente? Pues a las cosas recién mencionadas. Estaba hablando de la comida a las aves, estaba hablando acerca de la ropa, por así decirlo, de los lirios del campo. No os preocupéis por estas cosas. También es necesario que veamos que debemos de equilibrar esta promesa con la enseñanza de que el sacrificio
y incluso la cruz también pertenecen al discipulado. Tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles estamos dependiendo del Señor y confiamos de que Él suplirá nuestras necesidades. Dios no es ningún genio como el que observamos en muchas de las películas. Ya veis las películas, tanto de dibujitos animados como muchas que hay de genios, del que se encuentra la lámpara maravillosa. Pero incluso cuando vemos esas películas, la de los genios, nos encontramos detalles interesantes. Nadie, entre otras cosas, le cuesta mucho hablar, si os dais cuenta, con su genio. ¿A que no? Nos cuesta muchas veces más hablar a nosotros con Dios en oración. Pero hablar con aquel que se ha encontrado una lámpara maravillosa y tiene dentro un genio, aunque sea a nivel de películas, pero poquito te cuesta. No se olvidan nunca de pedirle cosas a sus genios. Nadie tiene problemas con hablar con su genio, porque un genio siempre concede lo que el solicitante le está pidiendo. ¿A qué es así en las películas, no? El genio tiene un trabajo. El trabajo del genio es prosperar la voluntad de aquel a quien está vinculado. Pero cuando oramos como Jesús nos enseña en la oración modelo, recordamos que la presencia y la persona de Dios, y esto ya lo dijimos la última vez, son, si cabe, más preciosas, mucho más preciosas que su provisión. Anhelamos primeramente, más que su provisión, la presencia de Dios. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Por eso acudimos a Él. Por tanto, al orar juntos, Él nos está convirtiendo en una comunidad de personas que confiesan que nuestra dependencia de Él no es algo circunstancial. Dependes de Él porque no te queda más remedio y ya no hay más de quién puedes depender. Entonces, ¿a quién vas? Vas al Señor y dependo de ti. Dependes de Él, no de una manera circunstancial. El verdadero creyente, aquel que ha rendido su corazón y su vida delante de Él, tiene el deseo de buscar en todo momento y de depender en toda circunstancia de aquel que le ha dado la nueva vida. Así que necesitamos a Dios siempre. Y antes que nada, nuestro gozo proviene de la presencia del Señor, independientemente de que incluso obtengamos en términos de provisión material aquello que estábamos pidiendo. ¿Cuántas veces ahí nos llega la duda que estábamos hablando? Dependo del Señor mientras creo que Él está contestando a mis oraciones y me está proveyendo de aquello que yo necesito. Pero como se ocurra de que por la circunstancia que sea no me llegue esa provisión, ¿qué pasa ahora con nosotros? El Padre nuestro, lo que es la oración modelo, efectivamente, como dije el primer día, es algo sobrenatural. Pero es algo que lo podemos aprender de memoria y podemos repetir las palabras y lo puede hacer cualquiera. No sé si os acordáis, cuando os dije el primer día, de que el Padre Nuestro es casi de las primeras cosas que aprendí cuando tuve la oportunidad de estar estudiando. Una vez me metieron mis padres aquí en los Agustinos y me venía de maravilla, porque te aprendías esto y me abrió un montón de puertas. Podía participar en las cosas que más me gustaban. Me podía librar de clases, pero podía ir a jugar al fútbol, podía estar con mis amigos. Me abrió un montón de puertas. Es decir, el Padre Nuestro lo puede repetir cualquiera. Es cierto, cualquiera puede repetir las palabras, pero solo quienes han sido cambiados internamente son los que desean verdaderamente lo que se está pidiendo. Solo aquellos que han sido cambiados internamente. Así que la glorificación de Dios, que vemos de una manera explícita en las tres primeras peticiones, cuando estamos viendo aquello que es lo espiritual, lo que va dirigido a Dios,
están también implícitas precisamente en las tres siguientes peticiones. La primera, por ejemplo, que estamos viendo hoy, aquí está también implícita, la del pan. Algo tan rutinario como el comer, algo tan rutinario como el beber, debe ser para el discípulo motivo siempre de glorificar a Dios. ¿Os acordáis las palabras de Pablo en Corinto, a la iglesia de Corinto, que decía, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? La petición del pan no es más que la secuela, además lógica, de las tres primeras peticiones que nos encontramos en el Padre Nuestro. No podemos santificar el nombre de Dios, ser partícipe activamente de la extensión de su reino, de vivir para cumplir su voluntad, si realmente carecemos de estos medios para poder subsistir. Y los hambrientos, sobre todo aquellos que no tienen una plena confianza en el Señor, cuando carecen precisamente del pan, cuando carecen de estas cosas que les son importantes en su vida, les son tan importantes que terminan en detrimento de su apetito espiritual. Pero la palabra es muy realista y nos damos cuenta que nos convoca a vivir para los valores eternos. Eso está claro, que nos está diciendo y la enseña de esa manera. Buscar las cosas de arriba, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Pero estamos confiados en que tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades materiales. Así que el pan nuestro de cada día tiene su importancia, porque es una importancia de tener que acudir diariamente al trono de Dios para pedírselo. Nuestro Padre Celestial es el Dios de toda provisión. Echar mano, no lo vamos a leer otra vez, pero echar mano al Salmo precisamente que hemos leído en la ofrenda, el Salmo 146. El discípulo ha de aprender a recibir de manos de Dios todo aquello que necesita para sostenerse en este camino diario hacia la tierra prometida. La vida de fe, que en un principio es una vida aparentemente de abnegación, donde el discípulo renuncia a las cosas que se ven y se debe de aferrar precisamente a aquello que no se ve, tiene como contrapartida el descubrir en Dios la fuente de toda providencia. Él es el único que puede proveernos de todo aquello que realmente necesitamos. Descubrimos en Dios no solamente su provisión, sino también su cuidado. Él es consciente y nos conoce también de estas nuestras necesidades. Así que si al principio la vida cristiana pudiera parecer una vida de alto riesgo o de un sacrificio fuera de lo normal, al final nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que es donde precisamente mayor seguridad existe. Así que, viendo todo esto, nos damos cuenta qué implicaciones tiene esta petición de el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Qué implicaciones tiene? Y la primera la hemos dicho, pero la primera implicación que trae es nuestra dependencia de Dios. Y qué trabajito, ¿verdad?, nos cuesta de tener que depender de Dios, sobre todo cuando me encuentro fuerte, cuando me encuentro sano, cuando me encuentro joven, cuando veo que todo me va bien, aparentemente. Eso de tener que estar dependiendo de Dios, aunque sea de Dios, nos cuesta trabajo. Pero esta petición en sí lo que viene a ser es una expresión de fe. Indica la vida de dependencia, la vida de confianza que debemos de tener en Dios y que caracteriza precisamente al discípulo. Este
se acerca a Dios como el niño que se acerca a su padre. Mirar un poquito más adelante, bueno, en el capítulo 7 mismo de Mateo, el texto que habla acerca de que si el niño le pide pan, el padre que le va a dar una piedra, si le pide un pescado que le va a dar una serpiente, pues si vosotros siendo malos sois capaces de darle esto a vuestros hijos, os podéis imaginar precisamente aquello que yo os puedo dar. Como siervos del Señor, alzamos nuestra mirada para recibir nuestras instrucciones para el día, pero también para recibir nuestra provisión de parte de Dios. Y además de someter nuestra voluntad a la de Dios, aprendemos a aliviar nuestra ansiedad por medio de la confianza en su providencia. Él es fiel, no nos va a fallar nunca. Podemos confiar plenamente en su providencia. De Él dependemos, en Él confiamos, y esta es seguramente la nota dominante de la petición del Padre, en el Padre Nuestro acerca del sustento diario del pan. Es también, como implicación de esto, el fin de nuestra autosuficiencia. Y esto sí que también a nosotros nos trae tela marinera, porque si debemos, hasta incluso para el pan, tener que humillarnos y pedirlos delante de Dios, nos viene a dar a entender que tenemos que pedirle todo, cualquier cosa. Dependemos por completo de Él. Así que esa autosuficiencia salta por completo por los aires. Y acordaos, como dijimos uno de los primeros días que estuvimos viendo el Padre Nuestro, que también aquí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo, sigue hablando en plural. Estamos notando de nuevo el uso del plural. Danos hoy el pan nuestro de cada día, porque además de orar con una actitud de dependencia, como hemos dicho, de orar con humildad, de orar con disposición de trabajar para la gloria de Dios, el discípulo ora también con generosidad, incluyendo no solamente esa oración, solamente para mí, a nivel individual, sino incluyendo también a los demás. Oramos como miembros de la familia de Dios y de esa manera hacemos extensivas las peticiones a cada uno de los miembros de la familia de Dios. Pues terminamos y me gustaría terminar solamente con dos versículos que se encuentran en el libro de Proverbios, donde nos encontramos a un personaje interesante en Proverbios 30, que es la figura de Agur. ¿Y qué es lo que viene a decir Agur? Pues Agur dice en Proverbios, hablando con Dios, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Mirad, porque esta es precisamente la idea o el énfasis que Jesús está haciendo en este texto, lo que Agur está diciendo. A Agur no solamente le está interesando que sus necesidades sean suplidas, sino que quiere asegurarse de que el nombre de Dios no sea en ningún momento profanado. Sea que tenga mucho o poco, porque tener demasiado hace de alguna manera que Dios se convierta en algo innecesario en nuestras vidas. ¿Te pasa eso? A mí me ocurre con mucha frecuencia. Es una de las cosas que rápidamente uno cuando lo ve te sube, por así decirlo, esa autoestima, por un lado, y te baja por completo la dependencia del Señor. Esto es lo que Agur le está diciendo, pero también dice, tener muy poco hace pensar que es desinteresado tu Dios.
Así que solo lo que quiero es que me des lo que necesito hoy, y así no me quedará más remedio que regresar mañana. Haz que dependa constantemente de ti, y esa debe ser nuestra oración. Señor, haz que tenga que estar dependiendo diariamente de ti, para que cada día la manera en que confío en tu provisión diga que eres el proveedor suficiente de mis necesidades. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos de nuevo darte muchísimas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Darte una vez más gracias, Señor, porque te revela, Señor, a través de ella. Hace que te podamos conocer más. Y a medida, Señor, que te conocemos más, tenemos más deseos, Señor, de ti. Nos damos cuenta de que tú eres el Dios soberano, el creador de cielo y tierra, el que reina y el que gobierna en todos. Y queremos, Señor, que eso sea una realidad en nuestras propias vidas. Toca nuestros corazones, sigue trabajando en ellos. Humíllanos, Señor, para que tengamos que acudir diariamente a tu presencia y reconozcamos de esa manera que tú eres nuestro proveedor, el que nos da, Señor, aquello que realmente necesitamos para caminar diariamente en tus caminos. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por tu provisión. Gracias, en definitiva, por tu misericordia. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.